Venimos hablando acerca del ciclo divino, el ciclo de providencia, pero también nos encargamos de hablar de que nuestra vida es cíclica, ¿no? Que hay diferentes ciclos que tenemos y que cuando no cerramos los ciclos, esos ciclos se hacen interminables, se hace como un bucle temporal donde siempre repetimos la historia. Entonces, aunque haya otros ciclos para que podamos vivir, no solamente en lo humano, sino en lo espiritual, no podemos nosotros alcanzarlo, no podemos vivirlo, y eso crea frustración a todos nosotros. Y yo sé que esto va a desbloquear muchas áreas de nuestra vida y nos va a permitir alcanzar un nuevo ciclo, una nueva temporada, y vamos a ser bendecidos grandemente. Amén. Así que vamos a leer entonces el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 23, 2:23 de Génesis, y vamos a comenzar allí. Vamos a leer varios versículos, así que vamos a continuar el capítulo 3 también. Así que lo tiene ahí perfecto. Tenemos ya nuevamente el proyector, así que estamos bendecidos. Dice la palabra del Señor así: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Verso 25. Luego pasamos al capítulo 3, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, este es el último versículo que leemos: la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Amén. Bien, esto que les decía va a cambiar fuertemente nuestra condición en muchos aspectos, y nos va a desbloquear nuestros círculos o nuestros ciclos de vida que parecen interminables en muchos casos. Todo cristiano tiene una cierta capacidad para comprender la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y todo aquel cristiano o aquella persona que considera ser cristiano conoce lo elemental. ¿Qué es lo elemental? Que Cristo vino a salvar nuestras almas. Ahora, eso no es lo único por lo cual el Señor vino. Él vino por otras cosas también, pero solamente es la parte más elemental en la cual nosotros conocemos. Y eso es un conocimiento parcial. Es decir, ignoramos una parte vital para la vida del cristiano. Es decir, para que el Señor salvara nuestra alma, tuvo que haberse trabajado en un ámbito jurídico todo lo que era necesario para que pudiera tener nuestra alma redención, salvación.
Es decir, ¿cuál es la condición nuestra? Estábamos condenados. Ahí ya empezamos a entender la parte jurídica. ¿Y por qué estábamos condenados? Porque había un pecado, había una infracción. El caso de Adán muestra lo primero, ¿sí? Lo primero que ocurre entre él y la mujer. Entonces eso ya empieza a mostrar o a dejar de manifiesto cuál es la transgresión a la ley de Dios, en este caso a la voluntad de Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que toda la humanidad reviste la misma condición jurídica. Somos pecadores. En lo que hablamos anteriormente del bueno, el malo y la víctima, hablamos también de que el tercer aspecto del hombre, la víctima, a menos que sea inocente, el hombre es víctima culpable. Es decir, se provocó algo que ahora lo lleva a que otra persona tenga una reacción y él es víctima o él es víctima, pero hay una culpa detrás porque alguien provocó algo. Bien, la culpabilidad es lo que jurídicamente se establece en una persona para llevarlo a la condenación, es decir, se va a dictaminar, el juez va a decir su veredicto, va a decir fulano o fulana es culpable, este es el veredicto, y luego vendrá la condena. ¿Estamos aquí? Bien, entonces en esa instancia que está ocurriendo, esto ocurre en el mundo espiritual mientras el Señor Jesús está en la cruz y se está elaborando este juicio. Ahora la Biblia dice que el que no conoció pecado, poneme que 2 de Corintios, ya apagó, ok. Bueno, 2 de Corintios, si ustedes lo pueden leer allí conmigo, capítulo 5, versículo 21, el apóstol escribe y nos dice a nosotros algo importantísimo. Capítulo 5 de segunda carta de Pablo a los Corintios, dice así, el verso 21. Al que no conoció pecado, este es nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que para que el pecado, la transgresión ahora en un juicio demuestre que sobre nosotros hay una culpa y el veredicto sea la culpabilidad que nos lleva a una condenación, para que no se impute eso en nosotros, el Señor Jesús tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz no por pecador en sí mismo, sino por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, el Señor Jesús no es pecador, no pecó en todo lo que fue tentado, pero sube a la cruz haciéndose cargo de todos nuestros pecados. Por lo tanto, todos los pecados se le imputan a él y la justicia de Dios viene para con nosotros y se nos imputa la justificación. Es decir, somos salvos por gracia, somos justificados en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí me van siguiendo. Esto lo conocemos más técnicamente o no tanto, pero sabemos que así funciona. Por ahí el ámbito jurídico no lo manejamos tanto, pero eso es lo que ocurrió en el mundo espiritual mientras el Señor Jesús está colgado en ese lugar. Ahora bien, eso es en cuanto a la parte jurídica. Somos culpables y desde esa culpabilidad se da la condenación. Ahora, sabemos que Él viene, quita la culpa jurídicamente, o sea, judicialmente ahora somos justificados, no somos inocentes. Amén, no somos inocentes. Él sí es inocente y por eso Él es la víctima inocente inmolada por nosotros. Pero esa culpabilidad fue sobre Él y somos salvos. Bien, ¿se terminó la historia? No. Y este es el punto que traba a muchísimos cristianos a lo largo de la historia. Y lo acabamos de leer desde el capítulo 2, versículo 23 en adelante. ¿Qué es lo que traba la historia de muchísimos cristianos? La palabra que acá no aparece ni justicia, ni jurídico, ni pecado, ni transgresión, ni culpa. La palabra que aparece acá 2 veces es vergüenza. Y la vergüenza es lo que traba a la mayoría de los cristianos aquí. Porque el Señor Jesús, lo que estoy hablando, nos quita la culpa que nos llevaba a la condenación y automáticamente nos da la salvación. Pero eso sabemos todos nosotros que se va a hacer efectivo, es decir, se va a poder de alguna manera, por mencionarlo así, aunque no es el término correcto, materializar cuando vamos a morir. Mientras tanto vivimos en esta tierra, desde que fuimos
salvos por Él, o desde que recibimos a Cristo y tenemos salvación, viviremos 15 años, 40 años, 60 años, hasta que nos toque partir, y ahí se hará efectiva esa salvación. Entre tanto, ¿por qué mucha gente vive como miserable dentro de un ambiente espiritual? Si la salvación debería permitirles sonreír todos los días de su vida. La salvación es motivo suficiente, como hoy decía el evangelista, para ser agradecido a Dios. No hay más. Entonces, muchos le buscamos razonamientos y argumentos, y aunque pueden ser ciertos, no es el origen de esto. El origen es la vergüenza. Por eso leíamos desde atrás, para poder mencionar el versículo 25, que ¿cómo lo creó Dios? Primero Dios forma al hombre, y en su formación nosotros sabemos que Dios tomó polvo de la tierra, hizo barro, le dio forma y luego sopló en el aliento en su nariz, y el hombre fue un alma viviente. Ahora, si Dios es capaz de hacer esto, ¿no era capaz de hacerle vestiduras también? Sabemos que sí. Es una respuesta tonta, una pregunta tonta, perdón, una respuesta obvia. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Y cuando Dios saca del costado a la mujer y también forma de ese costado a la mujer, porque también no la hace con vestimenta, entonces a los dos los hace desnudos. Esta fue la decisión divina. Dios decidió hacerlos desnudos. Entonces vemos que por algo el texto aclara en el verso 25 que no se avergonzaban. La condición de la desnudez fue desde el inicio, desde que Dios los formó. Esa fue la condición, estar desnudo. Y la Biblia se encarga de decir que ellos no se avergonzaban. Ahora viene todo el desarrollo en donde se mete o donde se introduce la serpiente y empieza a tratar con la mujer. Empieza a llevarla a la mujer a que ella tome la decisión. Dice la Biblia que lo primero que le dice la serpiente, o entre las cosas que habla la serpiente, es que si ellos comen de aquel fruto, iban a ser abiertos sus ojos. Ahora, Dios no los hizo con los ojos cerrados, así que no está hablando de la parte óptica, está hablando de la percepción. Cuando la Biblia dice, o la serpiente le dice a la mujer que sus ojos iban a ser abiertos, lo que está diciendo es van a poder percibir lo que ahora no perciben. Si esto lo hubiera entendido la mujer, hubiera comprendido que Dios era el mismo que estaba diciéndoles hay cosas que ustedes no necesitan percibir. Pero sin embargo ella toma, y efectivamente la Biblia dice que cuando los dos comieron, sus ojos fueron abiertos. Ahora, ¿cuál es el engaño de la serpiente? La serpiente dice que sus ojos iban a ser abiertos y que ellos serían como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Conocieron el bien y el mal? Sí. Ahora, ¿conocieron esa gloria de Dios? No. La gloria ya la vivían. Ahora, al abrirse sus ojos, lo que ellos conocen es una percepción de su misma humanidad, o mejor dicho, de su condición existencial. ¿Qué es esto? Conocieron que estaban desnudos. Ellos ya estaban desnudos. Ahora, resulta ser que ellos, a causa del pecado, el pecado produce en ellos la palabra vergüenza. Por primera vez en la historia parece que tanto el hombre como la mujer tienen vergüenza. Una cosa, y esto es lo impactante, una cosa es lo que causa el pecado en mi vida. El pecado, cuando yo cometo un pecado, lo que eso genera en mi vida es lo siguiente: yo sé que hice algo malo. Eso es cuando yo cometo un pecado. Cuando yo lastimo a alguien, cuando yo ofendo, cuando yo hago algo que está mal. Que esto es lo que ocurre. Pero otra cosa es cuando eso entra en mi vida. Hay pecados que entran en nosotros. Hay pecados que los provocamos y salen de nosotros. Pero el pecado que entra en nosotros produce vergüenza. Y el pecado que entra en nosotros y produce vergüenza, a diferencia del pecado cometido que me dice o me hace conocer que hice algo malo, la vergüenza me dice hay algo que está mal en mí. ¿Cuántos están aquí? Es terriblemente poderoso esto, y es grande la diferencia entre lo que yo sé que está mal y entre saber que hay algo que está mal dentro mío. Cuando ellos saben que están desnudos, dicen hay algo que está mal en nosotros. Amén. Entonces, la respuesta a la pregunta de Dios, porque todo inició con esto. Dios me habla, me despierta en una noche mientras estaba o entre dormido,
Y me hace recordar esto. ¿Por qué Adán no responde a la pregunta de Dios? La pregunta de Dios es: ¿dónde estás tú, hombre? Y luego le dice Dios: has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y Adán no responde a esa pregunta. Adán responde, pero responde otra cosa. Adán dice: la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Él no dice, él no responde: sí, yo comí del árbol. Amén. Luego Dios le pregunta y le dice a este hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la pregunta de Dios es pedagógica. Dios le está queriendo enseñar al hombre. No es una pregunta que busca respuesta. Dios está diciendo: hay una culpa en tu vida porque cometiste un pecado y sabes que está mal. Pero el asunto es que ese pecado entró en tu vida y produjo vergüenza. ¿Y cómo sé que produjo vergüenza? Número uno, porque yo no te enseñé acerca de la vergüenza. Número dos, la vergüenza provoca que sepas que algo está dentro tuyo. Y cuando sabes que algo está mal dentro tuyo, tienes miedo. Por eso te escondiste. Esa es la primera emoción que expresa el hombre al saber que cometió el pecado. Lo siguiente que causa el miedo trae ocultismo. Le oculta a Dios la verdad de lo que ocurrió. No responde con seguridad o con transparencia. Lo tercero que ocurre es transferencia de culpa. La mujer que me diste, ella fue la que me dio. A ella hay que imputarle el pecado y yo estoy justificado por eso. Eso no lo hace Eva, eso lo hace Cristo. Él nos justifica, pero el hombre lo intenta. Y lo cuarto o lo quinto es tratar de cubrir la vergüenza. Por eso agarraron hojas de higuera y se hicieron delantales, porque cuando la vergüenza viene, lo que buscamos es taparla. Amén. Entonces Cristo vino, Cristo perdonó nuestros pecados, la culpa que estaba en nosotros ya no está, pero resulta ser que yo sigo lleno de vergüenza. ¿Y cuáles son los delantales que hoy usamos? Bueno, mucho trabajo, la maternidad excesiva, el estereotipo del hombre perfecto, la mujer perfecta, el metrosexual o la mujer que es una bomba sexual, que se maquilla, que se opera, que se produce, todo para tratar de ocultar esto. Mucho estudio, mucha iglesia, mucho ministerio, pero es tratar de ocultar algo que a mí me causó vergüenza. Un pecado que introdujo en mi vida. Por eso es tan problemático el tema de las relaciones sexuales, porque es un pecado que entra en nosotros. La Biblia dice que el que hace esto atenta contra su propio cuerpo. Entonces una persona lo primero que le va a causar es vergüenza. ¿Y por qué es eso? Porque la vergüenza es lo que dice: adentro mío hay algo que está mal. El problema que estamos teniendo en la sociedad que hoy estamos viviendo es este híbrido, esta anomalía que estamos teniendo, donde la vergüenza está siendo distorsionada. ¿Por qué? Óigame esto y espero que nadie me malinterprete, y si me malinterpreta lo lamento. Esto pasa que en los años 70 o los años 80, en la homosexualidad, al mismo homosexual le daba vergüenza. Pero de pronto empezaron a decir eso que salió del closet. Ahora, no es que la vergüenza desapareció, sino que hay un síndrome que lo distorsiona de tal manera que hoy andan desvergonzados. Pero no es que la vergüenza, oigan esto, no es que la vergüenza ha desaparecido. La vergüenza se manifiesta en nosotros mismos y por eso tratamos de cubrirla. Vamos aquí. Por eso el homosexual, la lesbiana, el travesti, todas las desviaciones sexuales no es lo único que produce vergüenza. No estoy hablando solamente de esto, pero es lo que más evidente está. Lo que hacen es disfrazarse de algo que no son. Esa es la cobertura que intenta ponerse. Entonces, cuando el hombre o la mujer tiene este tipo de situación, hará lo que hizo el hombre. Se esconde, tiene miedo, miente, oculta, distorsiona, transfiere o intenta transferir la responsabilidad, porque lo que está tratando de hacer es que su vergüenza no se vea. Dios le está diciendo: yo te creé así, yo te formé de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ahora actúa de esa manera? Tu vergüenza te separa de mí. Antes
antes de la vergüenza, cualquier problema que tiene el hombre lo hace correr hacia Dios. Cuando la vergüenza ya entró en el hombre, cualquier problema lo hace correr de Dios. Cuando nosotros fallamos y no hay vergüenza en nosotros, corremos a Dios porque Él es amplio en perdonar. Él es misericordioso, Él es bueno, Él es benevolente, Él es paciente, Él es lento para la ira. Pero cuando la vergüenza está en mí, yo ni siquiera quiero ir a la iglesia. Por eso mucha gente no se congrega. Dice, a mí me da vergüenza. Estamos aquí. Cuando uno dice, ¿y por qué no vas a la iglesia si es cuando más necesitas? Ahora que estás en la droga, que estás en el alcohol, ahora que estás en un problema en el matrimonio, ¿por qué no te acercas? Es que a mí me da vergüenza. Yo lo he escuchado muchas veces. Claro, no tenía la luz suficiente como para responderle esto. La vergüenza es porque hay algo que entró en la persona y le hace percibir que existencialmente está mal. Dios no lo creó fallado, Dios no lo hizo defectuoso, Dios no lo hizo con algún problema, Dios lo hizo perfecto al hombre y a la mujer. Pero cuando el pecado entra en él o entra en ella, le hace considerar que algo está mal. Decirle a que está a tu lado, en vos no está nada mal si Cristo está en tu vida. Para eso vino Cristo. Vamos aquí. Miren, tengo unas cosas aquí que estuve anotando que me parecen muy interesantes. El origen de la vergüenza tiene dos vías posibles de manifestarse la vergüenza. Número uno, lo que acabo de contar, es el pecado que yo cometo. Me hace ver en mí mi existencia de que algo está mal en mi vida. Claro, eso es el pecado. Se introdujo el pecado y ahora está eso manifiesto en mi vida. ¿Cómo podemos ver que esto es evidente? Les voy a mostrar un ejemplo del antes de la vergüenza. Toda criatura cuando nace, ¿cómo nace? ¿Vestida o desnuda? Dios sigue el mismo patrón. Dios no lo modificó. El pecado se introduce porque la conciencia se despierta. Entonces podemos tener una criatura 6 meses, 1 año, y nosotros somos que por la vergüenza en nosotros lo vamos viviendo. Para que esa misma conciencia se le cree. Entonces después de repente tiene 4 o 5 años y anda desnudo porque su conciencia todavía no se despertó, y nosotros le decimos, vestite, no andes desnudo. Ahora la sociedad machista hace que ese estado de conciencia se corra más para el hombre y menos para la mujer. Es decir, un nenito que ande con 5 o 6 años desnudo no pasa nada, porque es la sociedad machista. Pero una nena que ande con esa edad, 3 o 4 años, le decimos, no, hay que vestirla. O sea, la sociedad machista. Pero lo que voy es cómo se construye desde el patrón de comportamiento por causa del pecado y de la vergüenza que nosotros queremos cubrirlo. Vamos aquí. Ahora, la distorsión es, yo ya no tengo vergüenza, entonces tengo 16, 17 años y ando mostrando todo. No es que no tiene vergüenza, ha distorsionado eso. La vergüenza sigue vigente. El único que puede cubrir la vergüenza en esencia se llama Cristo Jesús. ¿Cómo estaba Adán en el huerto? ¿Cómo estaba la mujer? Desnudo. Ahora, ¿había problema con eso? No. A causa del pecado, ahora la desnudez produce vergüenza. ¿Cómo murió Cristo en la cruz? Esto es para amar cada día más al Señor. A Él lo desnudaron. Parece que Él está diciendo, toda la vergüenza que tú cargaste en tu vida, yo la voy a cargar. Si tengo yo que ser avergonzado para que tú seas cubierto, lo voy a hacer. Yo estoy dispuesto a que a mí se me vea mi vileza. Yo no tengo pecado alguno, pero cargo con tu pecado, con la vergüenza, con la humillación, y voy a estar expuesto en el mundo entero. Pero no importa, porque yo veo que vendrá una gloria más grande, que mi sangre va a cubrir multitud de pecados, para que no tengas vergüenza, para que corras a mí cada vez que peques, que corras a mí, que siempre te voy a cubrir. Aleluya. Pero parece que la vergüenza todavía se las arregla para seguir trabajando en nosotros. El siguiente tipo de vergüenza, la siguiente vía de la vergüenza, es el pecado que cometen en nosotros. Y esto es más terrible todavía, porque ahora es más profundo respecto del primer estado o la primera vía de vergüenza, porque no es algo que yo hice en contra mío, es algo que hicieron en contra mío. Pero si hay tanta gente avergonzada dentro de la iglesia, gente
usted que sabe que el Señor perdonó, que lo hizo libre, que cuando muera va a ir al cielo, que va a estar con Él, y todas esas historias que conocemos nosotros. Pero vive avergonzada. Vive avergonzada porque a los 4 años de edad su papá la violó. Entonces tiene una vergüenza. Vive avergonzado porque su mamá era una mujer que siempre la humillaba, la maltrataba, le decía: sos una basura, sos un inútil, sos un inservible. Vive avergonzada porque sus hermanos siempre lo trataron del peor, porque tiene un color de piel diferente al suyo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se está introduciendo en una criatura, mientras está en formación su estructura humana, su estructura pensante, su temperamento, su carácter, sus emociones, mientras todavía se está desarrollando y construyendo, se le introduce un gen que le dice: hay algo que está mal en vos. Por eso te pega, por eso te ríe del color de piel, por eso te violaron. Entonces se introduce eso al punto que la persona siente vergüenza, porque dice: sí, yo no soy como el resto, por eso me hicieron esto. Entonces anda cargando con esa vergüenza todos los días de su vida, y viene a la iglesia y eso no se va. No se va porque eso no necesita perdón. La vergüenza se va cuando yo entiendo la necesidad de cobertura. Ese fue el acto reflectivo de Adán y de su mujer. Lo primero que hicieron fue conseguir hojas de higuera y taparse, fue delantal, es decir, solamente por delante, mientras de atrás se veían sus nachas. Porque ese es nuestro intento tan fallido, ¿no? Tratamos de cubrirnos, pero siempre se nos ve la hilacha. Siempre se nos ve que no estamos completos. Siempre hay alguien dispuesto a contarnos las costillas y a darse cuenta de que hay algo que está mal en nosotros. Y nos esforzamos todos los días para cubrir esa vergüenza. Por eso decía, las hojas de higuera son reemplazadas por mucho trabajo, por mucho estudio, por mucha maternidad o paternidad, mucha iglesia, mucha congregación, mucha funcionalidad, mucho servicio, pero en realidad tratamos de cubrir lo que nos avergüenza. Lo cubrimos con una gran sonrisa impostada, somos el bufón de la familia, nos vivimos riendo. No es porque en verdad somos así, queremos cubrir algo que nos avergüenza. Tratamos de evitar esos temas escabrosos. Cuando las charlas se ponen serias y profundas, salimos con un chiste o se nos hace tarde y nos tenemos que ir. Tratamos de evitar lugares donde antes a nosotros eso nos marcó. Entonces la vergüenza tiene como tentáculo de un pulpo que abarca todas las partes habidas y por haber, de la parte emotiva de la persona, de la parte de la memoria, porque recuerda y la aniquila. Entonces Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Se escondió. Entonces la vergüenza hace que nos escondamos. Estamos aquí. La vergüenza hace que nos escondamos. El esconderse de los hombres es la evidencia de esto, pero el esconderse de Dios es la consecuencia de nuestra falta de crecimiento espiritual. No podemos recibir mayores cosas, no podemos nutrirnos de nuestro Dios. Lo que antes de la vergüenza era una comunión permanente con Dios y una fluidez y un gozo permanente, ahora solamente son unas palabras lejanas que nos atormentan, porque la audición de Adán no se entorpeció. Él pudo oír la voz de Dios en el huerto, pero esa voz lo atormentó, no le generó confianza como para acercarse a Dios, sino que simplemente expresa: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él está diciendo: estoy experimentando una emoción que no sabía que el miedo era parte de mi vida. Es que en verdad no era parte de su vida. La vergüenza produce miedo también. La vergüenza produce ocultamiento. La vergüenza produce separación. La vergüenza produce intentar transferir la culpa a otro. La vergüenza nos busca a nosotros para justificar nuestra acción en el otro. Todas esas cosas las vivió Adán, y Dios se la está preguntando: ¿comiste del árbol? ¿Quién te enseñó? Yo no te enseñé eso, pero la vergüenza produjo en Adán toda esta situación tan decadente y sigue vigente en mucha gente hasta el día de hoy. La percepción de la desnudez hace que ambos ahora intenten cubrirlo. Oigan, nosotros cometemos esto, un pecado que atenta contra nosotros y nos avergüenza. Nosotros hacemos esto, un pecado contra el otro que lo avergüenza. Dañamos vidas y las marcamos para siempre.
cuando nosotros recibimos esto, el pecado que yo causé, necesito saber que Dios ha preparado la salida o la respuesta, que es el perdón. El que causó eso tiene que enmendar eso, tiene que decirle perdonadme. No sos así. El decirle a esa persona algo habrás hecho es empeorar las cosas, porque ahora la vergüenza que hace que la persona considere que algo está mal en sí misma, se le suma la culpabilidad jurídica. Entonces, en lugar de arreglarlo, la empeora. ¿Vieron esa persona que en vez de apagar el incendio lo avivan? Entonces alguien dice, no, yo me siento mal porque me hicieron esto y aquello. Bueno, algo habrás hecho. Eso lo empeora. Eso lo empeora. Porque la persona ahora se le suma a la parte jurídica. Se le está imputando la culpa. Necesitamos nosotros que la persona comprenda que necesita dejar de cubrirse con lo que está haciendo y recibir la cobertura de Cristo. Vieron que en este tiempo se habla mucho acerca de la cobertura apostólica, la cobertura de esta casa, de este ministerio, y no voy a hablar en cuestionamiento de eso, pero la verdadera cobertura es esta, la que te quita la vergüenza, la que te ampara, la que te protege, la que te hace sentir seguro, la que te da a vos la tranquilidad de que digan lo que digan, vos estás en el lugar correcto. Entonces, la persona que no ha vivido, que no ha experimentado la cobertura de Cristo Jesús, lamentablemente va a intentar día tras día cubrirlo. Están los que comen desmedidamente y están los que comen porque simplemente les gusta la comida, no hablo de eso. Está aquella persona que come porque le da vergüenza a su cuerpo, y le da vergüenza a su cuerpo porque alguien le dijo que es feo o que es fea. Amén. O al revés, el que no come en extremo, los anoréxicos, los bulímicos, son consecuencias de alguien que se siente gordo o gorda. Entonces lo que está haciendo es tratar de cubrir eso que le da o que le genera vergüenza. Entonces, insisto, esto desbloquea vida para aquella persona que lo entiende. Y estoy dando todos estos ejemplos para que en algún punto haga un detonante en tu vida y decir, esto me avergüenza. Una cosa es la vergüenza temporal por el pecado cometido, en el cual yo sé que hice mal y automáticamente lo reconozco y pido perdón. Eso es lógico, es parte también de nuestra naturaleza. Pero otra cosa es cuando la vergüenza se me instala. Cuando la vergüenza me acompaña y convive conmigo. Cuando yo todo lo que veo en mi propia vida es algo está mal, algo está defectuoso, algo no está bien. Y claro, porque hay un pecado enquistado adentro que hiciste o que te hicieron creer. La percepción es, sos diferente al resto, no sos como el común denominador, sos la oveja negra de la familia. Entonces eso lo que hace es carcomerme por dentro. No soy digno, según mi criterio, de poder relacionarme con la gente, de poder reírme como el resto, de poder socializar como los demás, porque eso me avergüenza mi pasado, me avergüenza el decir que vivo en esta congregación de familiares, no estoy hablando de la iglesia, me avergüenzo de mi papá, de mi mamá, me avergüenzo del barrio donde nací, me avergüenzo de lo que ellos son, de cómo hablan, de cómo se visten. Esa vergüenza no va a salir hasta que no entiendas que la cobertura de Cristo es tu Edén, es tu cuidado, es tu lugar de paraíso, es tu lugar de deleite, es el espacio en el tiempo que Él generó para que tu vida viva en paz, feliz. Amén. Gloria a Dios. La culpa nos dice que necesitamos nosotros redención. La vergüenza nos dice a nosotros que necesitamos cobertura. Amén. Además de esto, cuando el pecado produce en nosotros vergüenza, miedo y trae ocultismo, lo que genera en nuestras vidas es una condición de separación de la gloria que Dios tiene para nosotros. Esa gloria que Adán conoció es la que le permitía vivir en libertad. Vuelvo al ejemplo de los niños. Los niños, si algo disfrutan, es su libertad, digo, en su estado de inocencia. No hay restricción, no hay límite, a menos que empiece el papá o la mamá a decirle esto no, esto no, esto no. Y eso se da gradualmente, es decir, uno, cuando nace su hijo o su hija, y lo más evidente es su llanto,
Uno no va a sentar la criatura y dice, bueno, no llores más por esto, por esto y por esto. Uno sabe que su capacidad no le permite comprender que no tiene que llorar. Entonces va a ir gradualmente. Pero cuando ya tiene una cierta edad, le va a empezar a decir, no hay que llorar por esto, por esto, por esto. Entonces, en el caso de nosotros, la separación de Dios es gradual y nos vamos perdiendo lo que antes era natural, la libertad, el disfrute, el deleite, y la vergüenza va carcomiendo nuestra vida espiritual. ¿Estamos aquí, iglesia? Efesios capítulo 4, la necesidad de cobertura. Lo dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, y nos enseña a nosotros esto. Verso 21. Dice así, 4:21 de Efesios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Escuchen esto. Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó? Ahora, aquí el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es decir, lo que antes te avergonzaba, sacarlo, despojarse del viejo hombre. Y añade el apóstol, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y aquí está la clave, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es nuestro vestido? Jesús. Amén. ¿Qué hizo el Señor simbólicamente cuando Adán y la mujer cometen este pecado? Los ve, y yo creo que Dios, riéndose irónicamente, mira cómo se cubrieron, ingenuos. Adán se dio vuelta y se le veía las nalgas. ¿Qué hace Dios? Sacrifica 2 animales y con sus pieles ensangrentadas los vistió. Simbólicamente y proféticamente Dios está diciendo, lo único que cubre verdaderamente tu vergüenza es el sacrificio de un inocente. Entonces el apóstol Pablo parece recoger esto de la historia y él dice, despójate de todo lo que te cubriste, de todo aquello que intentaste hacer como para maquillar una vida y que no se vea la vergüenza, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la verdad. Que lo que Dios está diciendo, lo único que cubre tu vergüenza es Jesús. Si todavía nos avergonzamos de cosas que hicimos, la cobertura de Cristo nos llegó. Contala como quieras, mi hermano. Alguien decía, pintala como quieras, pero la verdad es una sola. Si todavía te avergüenza lo que te hicieron, es porque todavía la cobertura de Cristo no llegó. Puedes tener 25 años dentro de una congregación y la cobertura de Cristo todavía no está. Puedes tener una cobertura apostólica, puedes tener una cobertura profética, puedes tener una cobertura de esta casa y de aquello y de lo otro, pero esa cobertura no va a cubrir la vergüenza de lo que hiciste o de lo que te hicieron. Lo único que cubre la vergüenza de lo que hiciste o de lo que te hicieron se llama Cristo Jesús. Él perdonó el pecado, pero también quiere cubrir toda la vergüenza. Amén. Amén. ¿Por qué esto le cuesta tanto al creyente? O mejor dicho, ¿cómo nos damos cuenta que le cuesta tanto al creyente? Porque se apartó por el pecado cometido y hoy la vergüenza no le deja volver. Entonces no comprende la necesidad de Cristo en cuanto a la cobertura. Por eso, ¿qué predicamos nosotros? O mejor dicho, ¿cómo le hablamos a una de esas personas? Pero el Señor te perdonó. ¿Sí o no? Es nuestra palabra. Estamos errando en lo que le estamos diciendo, no, porque es verdad. ¿Y por qué no da resultado? Porque la persona sabe que Dios le perdonó el pecado. El asunto es que no se trata del perdón de pecado, porque eso ya está en el conocimiento. Y recuerden, el pecado cometido es una imputación jurídica de culpabilidad que trae una condenación. La persona sabe, oigan esto, la persona sabe que el sacrificio de Cristo Jesús, por eso inicié hablando de esto, le ha permitido ser justificado. Ahora, como no comprende esto de la cobertura, su vergüenza se instala en su vida y ahora
dice, yo no me puedo acercar a Dios de esta manera, pero como tiene conciencia, este es el grave error, como tiene conciencia de que su pecado fue perdonado, dice, yo no necesito congregarme, si Él me perdonó. Amén. Es un engaño, es una obra diabólica, porque el apóstol Pablo dice, los deseos engañosos. Entonces ahora la persona se viste con los deseos que lo engañan. Su casa, su trabajo, su esposa, sus hijos, su familia, el deporte, los amigos, todas las cosas que son deseos engañosos. Y ahora dice, yo estoy cubierto de esto. En realidad, si fuera así, no tendría problema en llegar acá, pero cuando se le habla de esto, se avergüenza. Por eso se esconde. ¿Estamos acá, iglesia? Esta es la razón principal de la cual muchos creyentes están enredados, porque la vergüenza no se quita sino es con Cristo. Al que está apartado hay que decirle, la vergüenza te impide acercarte al Señor, pero Él te está diciendo, lo único que te va a quitar la vergüenza es Él, porque Él no te acusa, Él no te condena. Él te está diciendo, mis brazos están abiertos. Recuerden el hijo pródigo, él dice, cuando voy a regresar a la casa de mi padre, él dice, ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo, solo recíbeme como uno de tus jornaleros. Lo que él está diciendo es, me da vergüenza contarte que desperdicié toda la herencia, me da vergüenza decirte que estuve gastando el dinero con mujeres, con alcohol, con droga, me da vergüenza decirte que quería comer la comida de los cerdos, me da vergüenza. Pero el padre dice, aquí hay fiesta, aquí hay vestido, manden a cubrirle su desnudez, aquí hay un anillo, aquí hay una sandalia, aquí hay un cordero que se mata. Él vuelve a mis brazos, el que estaba muerto ahora está vivo. Él cubre multitud de pecados, no te avergüences. Aleluya. Y a su nombre. Decía que está a tu lado, el pecado fue perdonado y la vergüenza fue cubierta. Aleluya. Ya termino enseguida. Leo esto. El pecado dejó al hombre y a la mujer expuestos moralmente. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos expone moralmente. Sabemos, aunque tratemos de hacernos los distraídos, sabemos que moralmente está algo mal. Segundo, el pecado nos deja expuestos judicialmente. Sabemos que lo que está mal tiene que ser condenado. Amén. Y lo peor de todo, es lo que no se habla y lo que estamos hablando en esta mañana, es que el pecado ahora trae el conocimiento, la percepción de la existencia de nosotros en el ser. Es decir, el pecado produce vergüenza y la vergüenza, oigan esto, la vergüenza redefine el concepto del ser, de quién soy, de cuántas veces he hablado acerca de esto. El pecado produce vergüenza y la vergüenza redefine la existencia de quién soy. Soy alguien que está mal, soy alguien que no necesita oportunidad o no merece oportunidad. Soy alguien que tiene que estar solo, soy alguien que la verdad es que mejor morir. Redefine el concepto de la existencia del ser. Cuando ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ese era su ser original sin ningún problema, pero el pecado introdujo en ellos la vergüenza y ahora lo redefinió. Nos escondemos, tenemos miedo, estamos separados de la gloria de Dios, intentamos justificar nuestra culpa, mentimos. Eso hace el pecado. Pero esto último, de exponernos existencialmente avergonzados, por supuesto, no se habla dentro de la iglesia. Entonces tenemos este conocimiento parcial y no total de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Termino aquí. Hay un tipo de vergüenza que mencionaba al principio, que es el que cometemos nosotros y somos culpables judicialmente ante el Señor, pero Él, en lugar de condenarnos por ello, envió a su Hijo para justificarnos por Él. ¿Y cómo se produjo eso en nosotros? Nos perdonó. El otro punto de la vergüenza es el pecado que cometemos hacia otros o que cometen en nosotros, y ese pecado introduce la vergüenza. Amén. Estamos aquí. El pecado que yo cometo en mí mismo origina la vergüenza. El pecado que yo cometo en otros inserta la vergüenza. ¿Por
Por eso es tan problemático sacarlo. El pecado que yo cometo lo origina, lo crea, lo genera. En cambio, el que yo cometo en el otro lo inserto, lo introduzco. Por eso viene el problema, los traumas de las violaciones, de los abandonos, de los golpes, de los abusos, de los maltratos, las marginaciones, las discriminaciones, las aberraciones, las obras de la perversión introducen en la persona este punto de la vergüenza. Ahora, ¿cómo sale eso? Porque la persona, oigan esto, si yo cometo pecado contra mí mismo, me genera vergüenza y yo necesito recibir el perdón del Señor porque hice pecado en mi propia vida y su cobertura. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí se me introdujo la vergüenza? Yo no hice nada, así que yo no puedo pedir perdón de lo que yo no hice. A mí me lo hicieron, ¿se está entendiendo? El violador debe pedir perdón. Ahora, el violado no debe pedir perdón. ¿Y cómo resuelve entonces el asunto de la vergüenza una persona que se le ha introducido la vergüenza? Que anda con la cabeza agachada, que anda con la mirada perdida porque no se siente digno de esta vida por lo que le hicieron. ¿Cómo resuelve eso? ¿Cómo tratamos con esa gente rota que viene día tras día? No solamente por primera vez, sino los que vienen hace años. Y todavía esa parte no se resolvió. Ok, ya les dije que necesita la cobertura, pero ¿y el asunto del pecado? Si la persona no tiene que pedir perdón, bueno, ahí viene el asunto más difícil. La persona tiene que perdonar. El perdón saca lo que le introdujeron. El entregar, el soltar el perdón, saca, lo extirpa, lo arranca, lo erradica de su interior. Por eso hay personas que todavía siguen con esa vergüenza por lo que le hicieron. La persona dice, pero yo no hice nada. ¿Y por qué vivo miserablemente? Porque eso se le clavó en su ADN. Porque eso se le insertó y le distorsionó la vida. Por eso decía, redefine el ser. Como piensa, como crea, como activa, como trabaja, como ama, como todo lo que vaya a hacer y lo que vaya a entregar está redefinido, distorsionado, porque hay una anomalía llamada vergüenza. Y hasta que la persona no suelte el perdón, a fulano de tal, me hizo esto, me engañó, me maltrató, me violó, me abandonó, todo lo que pudo haber sucedido en su vida, si no suelta el perdón de esencia, no saldrá esa vergüenza. Entonces vemos personas arropadas, vemos personas como viejas, o vemos personas al revés, como que parece que tienen 20 años cuando tienen 90. Y no es que esté mal tratar de verse bien, digo, el problema es cuando yo estoy haciendo eso para cubrir una vergüenza. Así que tenemos que andar libres de todo eso. Amén. Decía que tanto lo entendiste, sin vergüenza. De eso se trata, de que seamos sin vergüenza. Amén. Siempre me dice mi suegra, ¿so comés sin vergüenza? Me dice, no, papá, no tiene que tener, ustedes saben que yo no tengo vergüenza para eso. Para comer no voy a tener vergüenza. Después me da vergüenza un poco la panza, pero bueno, me la aguanto. Termino aquí. Entonces, ese tipo de vergüenza, el que nos hicieron o el que hicimos nosotros, se revierte de esta manera. Todos debemos comprender la necesidad de la cobertura en Cristo. Ahora bien, lo que nos hicieron cuando niños nos causó este problema, porque decimos lo que hicieron, porque hay algo dentro de mí. Es decir, llegué a creer que la discriminación que tenían mis tíos sobre mí, porque era de un color diferente, era cierta. Yo era de una inferior calidad, de una inferior raza. No estoy hablando de mí, estoy hablando de personas que dicen, llegué a creer que lo que decía mi mamá de mí era verdad. Entonces yo no estoy ni siquiera para sentarme en la mesa con la familia. Llegué a creer que lo que decía mi papá era verdad. Entonces, eso distorsionó completamente la vida. Para que llegue eso a nosotros, en la etapa de desarrollo de un niño, es mucho más fácil de lograrlo. Pero para que llegue en una vida ya adulta, ya se requiere un trabajo netamente espiritualmente diabólico. Por eso, y esto solamente lo voy a decir en pocas palabras, por eso hay gente que ministerialmente está avergonzada. Porque hubo ministros que también
también soltaron palabras sobre nosotros que espiritualmente fueron diabólicas y nos hicieron creer cosas que no son verdad, y nos avergonzamos porque nos dieron para que estuvimos administrando una célula, una casa de oración, y no funcionó por X motivo. Y nos dijeron: sos un inútil, no servible, te hubiera puesto a otro. Yo sabía que ibas a fallar, te lo di para que no hables nada, pero al final terminaste haciendo esto y aquello. Entonces la persona tiene un gran llamado al liderazgo, al ministerio, pero se siente avergonzado porque alguien le dijo que falló y que se cerró y que se perdió todo por su culpa. Por poner un ejemplo específico. Pero hay muchos ejemplos que ministerialmente nos han causado daño a nosotros, y que nosotros lo que hemos tenido fue una vergüenza que se introdujo en nosotros. ¿Cómo hacemos para quitarlo? Hay que perdonar. Señor, perdona a ese hombre, perdona a esa mujer, perdona a ese ministro, Señor, porque hoy entiendo que yo no soy eso. Hoy entiendo que tu cobertura está sobre mi vida y no tengo que tener vergüenza. Voy a volver a intentarlo, voy a volver a hacerlo. Por eso hay muchos ministros, muchos líderes que han pasado por esto, que no cometieron el pecado, sino que se les cometió a ellos el pecado, los llenaron de vergüenza y están como limitados, imposibilitados. Hoy se encuentran como tullidos espiritual y ministerialmente, y uno dice: pero este hombre no es ni la sombra de lo que era, esta mujer no es ni la sombra de lo que era. Claro, porque hay una vergüenza que no es propia, no se originó en él, pero se le introdujo con palabras maliciosas, con palabras distorsionadas. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, porque ese hombre o esa mujer es un ministro que tiene cierta autoridad, y nosotros nos vimos vulnerados ante su palabra, hemos creído que eso es cierto, y eso hizo estragos en nosotros. La vergüenza, mis queridos hermanos, sale a través de el perdón, y la vergüenza se suprime por completo sabiendo que la cobertura de Cristo es más que suficiente. Nos ponemos de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a orar. A mí me pareció hermoso lo que el Señor me ministró sobre esto. Me pareció revelador y, como decía, desbloquear ciclos en nuestra vida que, insisto, nos repetimos, ese bucle infinito y parece que nunca se termina. El pecado fue perdonado, todos lo sabemos, pero la vergüenza fue cubierta. Todo lo que nos avergonzaba se cubre. Cerramos los ojos y oramos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, mira cuántos de mis hermanos y hermanas se encuentran avergonzados. No solamente los que están aquí presentes, los que miran por las redes. Avergonzados por lo que hicieron, avergonzados por lo que le hicieron, y andan cargando con esa vergüenza día tras día, y han intentado de una o de otra manera cubrir esa vergüenza con diferentes actitudes, comportamientos, con cosas estéticas, superficiales, pero la vergüenza sigue interna. La vergüenza limita el desarrollo. La vergüenza nos separa de Dios y de su comunión. La vergüenza nos lleva a escondernos y a ocultarnos. La vergüenza nos lleva a mentir para fabricar una imagen que no es correcta. La vergüenza nos lleva a tratar de justificar lo que nos ocurrió, lo que hicimos, culpando a otros. La vergüenza nos lleva cada día de fracaso en fracaso. La vergüenza nos va sometiendo a un estado de profundidad espiritual y emocional. La vergüenza despierta emociones como el miedo. La vergüenza trae inseguridad. La vergüenza trae inestabilidad. La vergüenza trae marginación. Pero cuando entiendo la cobertura de Cristo Jesús, cuando comprendo que su sacrificio y su sangre ha sido para cubrir, dice la Escritura, el apóstol escribe a los hebreos en el capítulo 9, que si la sangre de la vaca rociada sobre el pueblo sirvió para cubrir el pecado, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, que ha sido derramada en nosotros, no nos va a cubrir de todas las obras muertas que nos acusaba el enemigo. Ya hay una cobertura, es la sangre de Jesús que te cubre, no solo de ese pecado que es quitado, sino que te cubre de aquella vergüenza. Oh, bendito Dios de la gloria, levanto mi voz por cada hombre y cada mujer que ha recibido este golpazo de la vergüenza, que ha estado caminando en esa situación día tras día. Ahora, Padre, revela
revela la verdad del sacrificio de Jesús, revela la plenitud de su sangre, la efectividad llegue sobre sus vidas, ellos puedan soltar el perdón en aquellos que dañaron y cometieron el pecado. Que tus hijos y tus hijas se atrevan a pedir perdón por el daño causado. Que tus hijos y tus hijas, los que recibieron el pecado, ellos comprendan la importancia de perdonar, para que la cobertura venga y se haga efectiva en sus vidas. Vamos, mi hermano, que estás recibiendo esta palabra en esta mañana. No era el otro día, no era para otra persona, era para ti. Tú tenías que llegar a recibir este mensaje. Tus oídos tenían que estar oyendo esta palabra, porque la vergüenza fue como una gangrena que estaba comiendo tu vida espiritual, porque la vergüenza te marginó todo el conocimiento de la gloria de Dios, porque la vergüenza trajo una falsedad de una cobertura incompleta, de una falsa cobertura, de una mentira que el diablo nos hizo creer. Pero eso se termina en el momento que nosotros decimos: Cristo, tu sangre me cubre, tu sangre me cubre, tú eres la cobertura real. La vergüenza se cubre con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo. Oh, bendito Dios de la gloria. La vergüenza de haber sido violado, la vergüenza de haber sido golpeado, la vergüenza de haber sido engañado, la vergüenza de haber padecido, la vergüenza se va la vergüenza. Le va la vergüenza del alcohol, de las drogas, del sexo ilícito, de la pornografía, de la masturbación. La vergüenza se va, del robo, del odio, del rencor. Se va esa vergüenza. Lo que se introdujo en tu vida se arranca con soltar el pecado. Lo que se originó en tu vida se extirpa en la obra redentora de Cristo Jesús.